¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a 8 Deportivo. Ustedes ya saben, hoy nos toca entrevista especial. No vamos a hacer mucho preámbulo. Hoy nos toca una leyenda del baloncesto de Nicaragua, una leyenda entre su familia también, una leyenda entre sus amigos. Hoy nos toca una entrevista, y más que una entrevista, una conversación amena con uno de los máximos representantes del baloncesto y su historia en la tierra de Lagos y Volcanes, como lo es Jorge Luis Ayestas. Gracias, Levi, un placer. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar acá, porque bueno, yo sé que es un hombre ocupado y esta entrevista pues tuve que solicitarla con suficiente tiempo. No, gracias, al contrario, y muy contento de venir a visitarte y tener esta oportunidad de dirigirme a todas las personas que te ven por los diferentes medios, ¿verdad? ¿Cómo hacemos esta entrevista? Yo nunca le pregunto esto a mis entrevistados. ¿La hacemos plan relajado o la hacemos muy seria? No, yo diría que relajado. Creo que ya estamos en una etapa para estar más relajados. Pues. ¿Qué le parece si echamos un vistazo cómo nos mirábamos de relajados hace unos años? Veamos parte de la conversación que tuve con este mismo personaje hace unos años por acá cerca del Canal 8, veamos. Vamos a seguir dándole vida a la carrera de algunos grandes que tenemos en nuestro pequeño deporte. Un pequeño deporte que tiene a figuras como Jorge Luis Ayestas, que nos acompaña el día de hoy aquí en Los Personajes. Un gusto tenerlo por acá, ingeniero. Al contrario, gracias por la invitación. Ingeniero, aquellos tiempos en el Calasanz son inolvidables. Aquel muchachito que se inspiraba en su hermano para jugar baloncesto siempre están presentes. Cuando venía su hermano y en el garaje le ganaba, había un sentimiento de responder a esa derrota, porque estaba en una familia que, por cierto, fue bien unida, una familia bien consistente, de padres que estaban ahí para ver a sus hijos, pero sobre todo había ese espíritu deportivo porque su padre fue beisbolista, sus hermanos jugaban baloncesto, y aquel niño no podía quedar fuera del rollo. Sí, efectivamente, Levi, bueno, es bien bonito, ¿no? Recordar tiempos en donde uno nace en diferentes momentos, diría yo. El baloncesto para mí, bien me puedo recordar cuando tenía 15 años, yo estaba en tercer año de secundaria y me acuerdo que jugaba efectivamente en el garaje de mi casa con mis dos hermanos y tal vez invitábamos a otras personas que vivían igual en el barrio. Y normalmente me ganaban mis hermanos, porque yo soy el menor, tengo 5 años de diferencia con mi segundo hermano, entonces la cancha estaba dentro del estacionamiento y era baja, entonces ellos la donkeaban y yo no tocaba ni el aro, entonces era difícil pues poderle ganar. Pero yo creo que ahí nació, digamos, mi interés por competir, por destacarme y por ser cada día mejor con el baloncesto. La importancia de la familia. Aquel niño, Jorge Luis, creció en una familia con sus padres. Y cuando digo con sus padres, papá y mamá. Eran tiempos que probablemente aquel niño necesitaba de esa unión, necesitaba de un buen ambiente familiar como para poder conseguir éxito en sus estudios, poder conseguir éxito en lo que él hacía en aquel momento. Esa familia fue muy importante para su niñez. Bueno, yo diría lo es todavía, ¿eh? Afortunadamente mis padres están muy cerca de nosotros, somos 3 hermanos. Yalmar, mi hermano mayor, Salvador, mi segundo hermano, y mi persona. Mi padre Salvador y mi madre Flor de María, ellos los tenemos vivos, están con nosotros y pues según nos dicen no dejamos de ser niños. Y efectivamente el respaldo que tuvimos nosotros cuando éramos adolescentes dio pauta a lo que hoy en día somos nosotros y nos exigieron bastante. Nos exigieron priorizar los estudios. Vamos, porque hoy día estamos de frente a situaciones tan reales, tan cotidianas, de las madres solteras, que el papá tuvo que irse a otro país a trabajar, o que ambos tuvieron que dejar a los hijos con la abuela. Entonces, por eso hago hincapié en eso, la familia, la importancia, ¿no? que tuvo y que ha tenido en su vida. Sí, he tenido la dicha de tener a mis padres cerca. Y eso me ha ayudado muchísimo. Y es parte de lo que uno agradece a Dios, el que nos dé la oportunidad, porque
en el transcurso de la juventud uno tiene que tomar muchas decisiones y los padres llevan una voz muy importante para estas decisiones para poder encaminarse donde realmente uno ha logrado alcanzar y bueno. Teníamos unos años menos ahí. Sí. Estamos hablando de... La primera pregunta es que si puede dar la fórmula para mantenerse ahí, en shape. No, muchas gracias. Y, no, yo diría estar tranquilo, ¿Verdad? en lo posible trabajar, disfrutar la vida y rodearte de muy buenas personas también que te ayudan también a mantenerte, digamos, saludable. Pues, y en mi caso la fe en Dios también, que me ayuda muchísimo, y mi familia. ¿Qué lo hace feliz, Jorge Ayestas? Muchas cosas. La verdad que con pocas cosas yo me siento feliz. Es decir, quiero decir que esta entrevista me hace feliz, porque de alguna manera me reencuentro con las personas que en algún momento estuve muy cercano. Mi familia, mis padres que, como bien me dijo un amigo a quien le guardo mucho cariño y respeto, el doctor Ángel Sánchez, físicamente no están acá, pero en otra dimensión seguramente que están viendo esta entrevista. Entonces eso me hace muy feliz a mí. El concepto de la felicidad para usted es disfrutar de su momento con las cosas que usted ha comprobado que lo hacen feliz. Sí, sí, sí. El aquí y el ahora también. Es importante. Es decir, este momento, tratar de disfrutar lo más que pueda y ya mañana tocará otros retos pues, que atender. Esa entrevista, ¿verdad? ¿Cómo cambia uno en el tiempo, verdad? Sí, sí, sí. Le tiré unos balones ahí. Interesante. Pick and pop. Interesante. Como que estábamos jugando personal toda la cancha. Sí. Pero esa entrevista me ayudó a entender una parte de lo que era el baloncesto en esos años. Es muy difícil graficarle a esta generación cómo era el baloncesto en ese tiempo. Incluso a mí se me hace difícil dimensionar cómo se jugaba baloncesto en esa época y qué tenían que enfrentar ustedes en unos años donde pues, se inauguró el mítico torneo Ulloa, ¿verdad? Yo quisiera que esta entrevista sirviera para graficar a una nueva generación que hay después de esa entrevista que hicimos hace unos años. Claro. Hay una nueva generación de basquetbolistas. Sí. Y tienen que conocer también a los grandes que han pasado por este deporte. Yo entendería que su inclusión en el Salón de la Fama ayudó a que la nueva generación entienda de que había que reconocer a unos caballos ahí que le han dado brío al deporte, pero ¿cómo usted podría graficar a la juventud ese baloncesto de esos años? Sí, yo diría bastante diferente al baloncesto que se juega ahora. Tuve la suerte de poder estar, digamos, desde corta edad en el baloncesto, diría yo, ya con la selección de Nicaragua desde los 15 años, desde que yo estaba en escuela. Entonces, me alegra mucho ver talento nicaragüense que está estudiando, que es bien importante para la vida, esto, que está aprovechando el baloncesto también para un vehículo de los sueños que ellos puedan tener. Y también ver los gimnasios o los polideportivos o ver que llegan los niños, llegan los entrenadores de otras organizaciones a verlo, el público. La familia. La familia, que está presente la familia. Y alcanzar, digamos, niveles de competencia interesantes pues, para Nicaragua, que tanto merecemos estas oportunidades. Pues, porque si hablas de los Carlos Ulloa, el Carlos Ulloa en aquellos tiempos era un evento que, entiendo, varios equipos de Sudamérica querían ser parte de los Carlos Ulloa en memoria. Y era el reto más grande que teníamos nosotros en la región, pues al margen de haber podido viajar a otros países, a otro continente, pero el Carlos Ulloa era algo que es hoy en día, Levi, y a los amigos televidentes, y hoy en día lo recuerdan esos años 80, 90. Sí. En esa entrevista, que miraba en una parte, ¿verdad? Acá, hace unos años, cuando entrevisté a Jorge, él decía que habían leyes que cumplir en la casa y que la prioridad número uno eran los estudios. Sí. En esa entrevista usted lo dijo. Sí. Y que podía pasar cualquier cosa con el resto de cosas, pero la prioridad seguía siendo los estudios. Entonces, Sí. usted decía que tenía que sobreesforzarse por algo que le gustaba hacer, que era jugar baloncesto. Sí. Pero seguía siendo número uno el tema de los estudios, como un mandato también de padre y madre, que eran responsables de un chavalito de
de menos de 15 años, Claro. que estaba tratando de formarse incluso como persona. Claro, y Levi, en esa etapa, digamos que por lo menos tuve el chance de jugar a los 15 años, como bien lo rescatás, tenés muchos distractores. Sí. Y creo yo que ahora tenés muchos más distractores, ¿verdad? Entonces, muchísimo más. Exactamente, exponencialmente diría yo, ¿verdad? Ajá. Con el tema de la tecnología ahora, exponencialmente, pero la familia, y ahí yo invito también a los padres de familia de ser persistentes con los muchachos que juegan baloncesto u otro deporte, en que las prioridades son las prioridades. Yo sabía que el básquetbol, en mi caso, era un vehículo para alcanzar mi sueño. Ahora, ese vehículo yo quería tenerlo bien equipado, ¿verdad? Nítido. Nítido, lo mejor posible. No, como debe de ser las cosas, ¿verdad? Cuando hablamos, digamos, del entrenamiento de los Carlos Ulloa, Levi, te estoy hablando de 5 o 7 horas de entrenamiento diarias. ¿En serio? Es decir, que era algo responsable. Además de ir a clase, a la escuela, ¿verdad? Y además de cumplir con las obligaciones de las tareas y de asignación. Entonces, y algunas cositas en la casa. Y algunas cositas adicionales que teníamos que hacer en la casa, exactamente. Sí. Y eso en la etapa de colegio. Ahora, en la etapa de la universidad no varía mucho. Es decir, también tienes que entrenar para destacarte, para poder mantenerte como titular de algún equipo representativo y tenés que estudiar también, porque si para no, mantener la beca. Para mantener la beca, exactamente. Y este es el caso de los muchachos nicaragüenses, de los cuales nos sentimos súper orgullosos, que nos están representando en otros países y que tienen que estudiar, efectivamente. Esta entrevista no tiene un orden cronológico, porque si tiene un orden cronológico se puede hacer aburrida. Yo lo voy a llevar de los 80 al año 2021, 22. Okay. Yo le llamé públicamente la época dorada del baloncesto sin faltarle respeto a ustedes. Levi cree que la época dorada del baloncesto arranca en 2017, con la inauguración del Polideportivo Alexis Argüello. Me parece ahí que hay un antes y un después. Me van a decir, bueno, probablemente cuando se inauguró el Polideportivo España también. Pero a mí me parece que comienza una época dorada, donde hay mucha inversión, pero mucho entusiasta también, y gente que quiere echarle para adelante con el tema del baloncesto. Yo decía que no quería faltarle respeto a ustedes porque, bueno, pasaron muchas cosas importantes para el baloncesto en los años 80. El tema de los Ulloa y el tema de la Unión Soviética enfrentándose a Nicaragua, el tema de la selección nicaragüense viajando a China para una competencia, eso es grande. Y lo que pasó en los 90 con el tema de la aparición de los tiburones Bancentro y la UAM, esa rivalidad, no se puede dejar por un lado. No se puede dejar por un lado la medalla de oro, ganada en Panamá a Panamá. Pero, Jorge, ¿cómo usted, qué conceptualización le hace a esta época que estamos viviendo del baloncesto, tomando en consideración todos los factores que se están conjugando? Yo coincido, esta es una época dorada del baloncesto, es decir, el nivel de masificación que se está practicando hoy en día es, yo diría que 5 o 10 veces más de la que nosotros tuvimos. Es decir, el hecho de poder encontrarte con torneos o competencias en donde se involucran más del 80% de los departamentos y que juegan las diferentes categorías y que es tanto masculino como femenino, es una gran oportunidad que tienen los deportistas, pues. El tema también de los entrenadores, la capacitación permanente que tienen los entrenadores, los árbitros, eso es súper importante. Pareciera que es secundario, pero para poder lograr hacer lo que la época dorada del baloncesto, necesitas también ese cuerpo, trabajarlo, así como también la parte dirigencial. Estas relaciones internacionales que está teniendo Nicaragua le permite una ventana mucho más amplia, tanto para los jugadores como para el mismo país. Exactamente. Hacemos una pausa, seguimos hablando con Jorge Luis Ayestas el día de hoy, aquí en 8 Deportivo. No se vayan. De regreso con ustedes. Hablar de Jorge Luis Ayestas es hablar de un jugador que marcó una época, pero marcó una época también en la aparición de otros jugadores icónicos. Y probablemente Jorge apareció también en una época donde todos los armadores querían ser como Magic Johnson, uno de los mejores en esa posición en la historia y que todavía tiene algunos récords en la historia de la NBA. Magic Johnson y quién más eran los modelos en esa época. ¿Sí? En mi caso, Tim Hardaway, que jugaba con los Miami Heat. Y de hecho sí aprendí bastante de él.
viéndolo en los videos, lógicamente. No tuve la oportunidad de estar cerca en ese momento, pero sí, eran, en mi caso, se hablan de otros jugadores, pero eran los dos, digamos, que yo le daba seguimiento y me ejercitaba bastante para lograr hacer algo de ellos. Vamos, pongámosle elementos al dibujo, ¿no? Años 80. La música disco. El Lobo Jack pasando su mejor momento, uno de sus mejores momentos. Los zapatos Converse. Polideportivo España, con mucha asistencia de público. ¿Qué otros elementos podríamos añadirle a la gráfica de los años 80, 90? Yo diría, Levi, le agregaría, pues, lugares también en donde uno se desarrollaba. Por ejemplo, la sede de Don Bosco. Ajá. El que jugó baloncesto tuvo que haber pasado por Don Bosco. La Costa Caribe. Es decir, estamos hablando de una selección de 12 jugadores y por lo menos 6, 7 eran costeños. Entonces era un nivel importante que teníamos que encontrarnos con la parte de ahí, del Caribe. Por ejemplo, Matagalpa, recuerdo que íbamos a jugar también a Matagalpa, León. Eso por la parte, digamos, de partidos de baloncesto, ¿verdad? La parte internacional, los Juegos Centroamericanos, era una referencia importante para nosotros. ¿Con quién era la runga en los Juegos Centroamericanos, Jorge, en esa época? Panamá tenía bastante nivel, Costa Rica tenía buen nivel, pero realmente... ¿Cómo estaba Nicaragua en esa época? Sí, nosotros, la selección mayor, porque tuve la oportunidad de jugar también con la selección juvenil de Nicaragua, no pude jugar con la selección colegial y desafortunadamente me hubiese gustado, pero yo diría que nosotros estábamos en tercer lugar, sin lugar a dudas. Pues, estaba Costa Rica, Panamá, digamos que tenía muy buen nivel en ese momento. Nos veíamos en los Carlos Ulloa también, que se reforzaban con las selecciones. Costa Rica traía 2 equipos, por acá Seminario y Liceo, pero en los Juegos Centroamericanos, digamos, teníamos algunas estrategias y sabemos nosotros que teníamos algunas cosas que teníamos que cumplir, una responsabilidad importante. Jorge, el tema de la tecnología obviamente cambió el deporte para siempre, ¿no? Fue transformando el deporte en algo más visual, en algo de consumo a través de un televisor, ahora de diferentes dispositivos. Pero el hecho de que la gente tuviera una sola opción de ir a ver los juegos de baloncesto presencial, ¿qué significaba para ustedes? En un momento donde algunos partidos se transmitían por televisión, debemos estar claros de eso, pero la mayoría la gente tenía que irlos a ver. Sí. A Don Bosco, al parque, podemos decir, famoso parque. Y bueno, los juegos que se hacían en el Polideportivo España. Sí, totalmente diferentes. Pues, es decir, hoy tienen Eso le ponía otro sabor. Hoy tienen la dicha de que transmiten los partidos en vivo por internet. Entonces, igual yo los puedo monitorear y lo hago, de hecho lo hago porque es mi deporte. Pero en aquellos tiempos sí recuerdo el Polideportivo, que era un lugar en donde uno se sentía súper protegido. Es decir, tenías a la afición cerca con nosotros. Y efectivamente las transmisiones eran menores comparado con ahora, entonces la cercanía con el público era más presencial, era más de contacto físico con ellos, los entrenamientos iguales, los entrenamientos importantes, y sí, en los años 90 el Parque Luis Alfonso era algo que sería importante rescatar esas imágenes, era algo que tenías que apartar al público de la raya para poder sacar la pelota, y lo tenía cerca, pues, entonces son experiencias bonitas, en mi caso las siento como bonitas. El hecho de haber jugado afuera también me ayudó bastante, claro, Levi, porque en México, que tuve la suerte de jugar por aquellos lados, de igual manera no había la tecnología que hay ahora, pero tuve la oportunidad de conocer bastante México y el nivel de competencia de México era muy alto también. Claro, y además con la presencia de jugadores becados extranjeros, pues le daba un mayor nivel. Exactamente. Regresando al tema de Nicaragua, Jorge, ¿en qué momento se percata usted que puede ser un jugador de alto nivel? Porque bueno, al inicio uno cree que se está divirtiendo y todo eso, sí, pero tiene que haber un detonante ahí que te dice, hey, esto lo puedo llevar ya a un nivel mayor. Creo que el punto de inflexión fue en una ocasión que después de haber tenido las competencias colegiales, que se le llamaba LES en aquellos años, Sí.
me invitaron a ser parte de la preselección colegial que íbamos para Honduras. En ese momento, en paralelo, me invitaron a practicar con la selección mayor de Nicaragua, que iba para la Copa Centenario del Liceo, en Costa Rica. Y en paralelo se armó también un equipo universitario que iba a viajar también a Panamá, creo yo. Contestando tu pregunta, cuando yo vi que me llamaron del colegial a la selección mayor de Nicaragua, Ahí la cosa es... yo dije, ahora ya toca otro nivel de esfuerzo, de rendimiento y especialmente de resultados, pues, porque estás hablando de que me tocaba jugar con los mejores jugadores de Nicaragua. ¿Quién era el armador de la selección antes de que usted llegara? ¿Quiénes estaban por ahí? Yo recuerdo que Carlos Parson, por ejemplo, de la Costa Atlántica, recuerdo de Reinaldo de Trinidad, también recuerdo de Ever Vargas, entre otros nombres que recuerdo en ese momento. ¿Y siempre quiso ser armador usted? Yo comencé de dos, Levi. ¿De dos? Es decir, de alero y después con armador. Y tuve la gran suerte de que estos jugadores con mucha experiencia me pudieron ayudar, pues. Yo entrenaba aparte también, ¿verdad? Claro. Uno, si querés ser alto rendimiento, tenés que dar una milla extra, siempre. Y eso lo pueden revisar con cualquier persona que es alto rendimiento en cualquier disciplina deportiva o profesional, siempre hay una milla extra. Entonces, estos jugadores que te mencioné, sentí, digamos, el apoyo de ellos para yo poder crecer y poder ser igual que ellos. Sí, hubo una buena recepción entonces. Sí. Y el nivel de exigencia de ese tiempo era bastante alto, pues, porque comenzaba una preselección con 20 jugadores, después 15, después 12, y después ir a buscar ser titular de esto. Entonces, era un bonito reto de esos años, y a los 15 años, pues todavía te hace falta un poquito más de desarrollo, pues. Jorge, llegó a ser parte de probablemente uno de los 5 más icónicos en la historia de Nicaragua, que incluía a Paul y a Germán Mullins. Sí. Llega un momento que uno se entiende tanto con algunos compañeros que puede dar un pase sin ver, ¿no? Sí. ¿Cómo fue? ¿Cómo se fue formando ese equipo que tenía a Paul y a Mullins y Jorge Ayestas? ¿Se encontraron de una vez o se fueron encontrando poquito a poco en el tiempo? Bueno, ellos dos fueron parte de los que me hablaron con el entrenador. Ah, bueno, ellos ya tenían un tiempo entonces. Sí, para invitarme a ser parte de la selección mayor que viajamos a Costa Rica. Ah, bueno. El hecho de que ellos me hayan aceptado, digamos, pues porque uno es joven a esa edad, 15 años, te ven como un muchacho muy joven. Pero yo diría, Levi, que con los resultados que uno va dando en el partido, los pases, las canastas, etcétera, te va ganando la confianza de ellos. Y sí, efectivamente, como decís, solo con vernos nosotros ya sabíamos qué jugada venía, ¿verdad? Es decir, a Paul yo le movía la cabeza hacia un lado y él sabía que el pase podía ir para ahí. A Germán, en lo que íbamos corriendo, le decía, por ejemplo, estate atento que te va a llegar la bola. Yo hacía todo y la bola tenía que llegar donde Germán, pues, y yo me sentía seguro porque sabía que iban 2 puntos detrás de esto. Entonces, y detrás de ellos también hay otros jugadores importantes que colaboraron mucho con Nicaragua, tal vez no con el protagonismo de Germán y Paul, Giltan Lugo, por ejemplo, Bill Mullins en aquellos momentos, ¿verdad? Ervin Humphrey con sus saltos espectaculares que tenía él, mi generación como Billy Fenton, Lloyd Smith, Lolo Gómez, Denry Pong. Esa era la generación de los chavalos que entraron. De los que, digamos que en aquellos tiempos íbamos con la juvenil, Ajá. Denry Pong estaba un poquito mayor, pero que comenzamos a hacer más sinergia de juego. Ajá. Para aquellos tiempos. Nosotros jugamos, Levi, en un equipo que se llamaba Mitrans, que es donde se formaba la preselección juvenil de Nicaragua, y tuvimos muy buenos resultados. De ahí salió, digamos, la selección de mayor. Digamos. ¿Cuál era el patrón para el éxito de ustedes en ese tiempo? Adaptado a ese tiempo. Yo diría que entrenar, disciplina. Era mucho más estricto que ahora el tema, por lo que yo logro ver, ¿Cómo ¿verdad? hacían para estar alejados del alcohol y las drogas y todas las distracciones? No, siempre estaba cerca. Sí. Por lo menos el alcohol sí estaba cerca, las drogas por lo menos no pude ver yo por ahí cerca, pero es parte, digamos... Es un enemigo brutal que siempre está ahí acechando, ¿no? Sí. En todas las épocas. Exactamente, sí. Es algo que uno tiene que cuidarse para eso, para siempre estar en el alto rendimiento, pues, porque fácilmente puedes caer, te puedes resbalar y te puedes quedar inclusive por esa zona de ahí, ¿verdad? Pero
Pero creo que esa cohesión que logramos hacer nosotros, que es algo que hay que considerar para estos retos que tiene Nicaragua en estas competencias futuras, y es la cohesión de equipo. Sí. Pues las individualidades siempre van a haber, ¿verdad? Pero esa cohesión se trabaja con entrenamiento, con juego y con un buen cuerpo técnico que haga el balance interno del equipo. Pues psicólogos, por ejemplo, involucrados, la familia involucrada también para esto, y que fue parte de lo que nosotros, que yo creo que logramos hacer como éxito, pues, como equipo. Seguiremos hablando con Jorge Luis Ayestas acá en nuestra entrevista en 8 Deportivo. Hacemos una segunda pausa y regresamos. De regreso con ustedes aquí en 8 Deportivo, Jorge Luis Ayestas. ¿Cómo podía generar un balance entre el estudio y el alto rendimiento? O sea, eso parece que uno lo dice fácil, pero en la práctica, yo que lo hice no en baloncesto, sino en un trabajo en la televisión, se me hizo bien difícil. O sea, sí, generar un balance de decir, bueno, estoy rindiendo en las dos cosas. Yo diría disciplina es bien importante esto, ¿verdad? Pero tiene que haber una motivación adicional. Exactamente, tenés que establecer metas. Tenés que establecer metas. Por ejemplo, en aquellos casos, si estamos hablando del deporte, una de mis metas era ser parte de la selección de Nicaragua. Okay. Después de establecer la meta, trabajar en los cómo llegar a eso. Entonces, pues me junté con los mejores manejadores de ese tiempo, que era mi posición para yo aprender de ellos. Y después me junté con el equipo, pues para lograrlo, ¿verdad? Esa es una forma. La otra es, digamos, depende con quién uno también se junta. Si te juntas con muy buenos, probablemente andes cerca de los muy buenos. Entonces, esa parte de ahí yo la relaciono también con el tema de los estudios, porque mi carrera deportiva siempre estuvo vinculado cerca a los estudios. Entonces, yo buscaba compañeros de equipo que también le gustaran los estudios también, porque fácilmente te ibas por el camino más de distracción, digamos, que siempre está presente para esto. Así que eso sería mi recomendación, especialmente para los muchachos jóvenes, que traten de juntarse con los mejores. Eso, y los padres de familia que estemos cerca para poder acompañarnos, porque seguramente van a haber resbalones, van a haber caídas, y el poder levantarnos y el poder reorientar ese camino. Jorge, la posición de armador parece que con la llegada de Stephen Curry cambió para siempre. En los años 80 mirábamos cómo la posición de armador pues, tenía su protagonismo pasando el balón, incluso en los 90. John Stockton, en los 90, ratificó que la posición era fundamentalmente para pasar el balón, y en el caso de él, para pasárselo al cartero, Karl Malone. Exactamente. Para mencionar algunos de los pasadores icónicos, después vino Gary Payton. Pero, ¿cuál era el reto en ese tiempo, en los tiempos que jugó usted? Porque anotar puntos ha sido importante siempre. Meter el balón ha sido la parte fundamental de este juego. Claro. Pero, ¿cuál era la esencia en aquel momento? Además del contacto físico fuerte que significaba el baloncesto en ese momento, ¿cuál era la esencia de la posición? Que el equipo trabajara. Es decir, es fácil, digamos, expresarlo, pero cuando ya estás en una situación de juego, el poder animarlos a todos a que hagamos nuestro rol. No todos podemos meter la canasta. Es decir, en el sentido de que uno es el que va a meter la canasta. En la otra posición, otro va a meter la canasta. Pero todos tenemos que estar involucrados en el juego de eso. Entonces, por lo menos en mi tiempo, en donde tuve mi mejor rendimiento, era mover al equipo. Cuando dice mover al equipo es hacer rotaciones de balón correctas y que el balón llegue al hombre que mejor esté posesionado para disparar. Una cosa. Y la segunda cosa es, inclusive, estar cerca del entrenador y poder hacer algunas recomendaciones también. Es decir, si uno siente que tenemos una debilidad en el juego que no la está cubriendo determinado jugador, el buscar cómo tener incidencia para que se mejore eso. Es decir, te volvés como, digamos, el líder, el representante del entrenador dentro de la cancha. Y en aquellos tiempos, Levi, lo que mi posición daba, o tal vez donde yo jugué, siempre tenía que estar viendo al entrenador. Hoy en día es otra forma de jugar, ¿verdad? Ya el manejador, y hay dos manejadores en el juego. Se cambian de la 2 a la 1, 1 a la 2 y le llaman stretch 1 o stretch 2. Exactamente, entonces era diferente, pero al final es que la pelota entre
Y luego ir a defender. Ir a defender y defensa también importante. A ¿verdad? eso iba, ¿verdad? Sí. Porque la defensa gana campeonato. Exactamente. Michael Jordan ganó el premio defensivo del año. Quizás de sus premios que no le dieron tantos reflectores. Pero en el tema de la defensa, ¿qué tipo de defensa se jugaba en esa época? Siempre ha existido defensa en zona, pero ¿cuál era el compromiso de defender en aquel tiempo? Porque hoy día siento que hay muchos jugadores en todo el mundo, en FIBA o en NBA, que su trabajo es meterla y en la defensa pues no aportan mucho. Tal vez una persona referente del tema de la defensa, y hablando de Michael Jordan, que era un muy buen defensor, Sí. era Dennis Rodman. Era una persona que tenía mucho contacto físico, y te recuperaba los balones del aro. Entonces, en aquella época era mucho de zona, Sí. pero fue la transición entre la zona y personal, porque digamos jugabas un 60% zona, 40% personal. Ya hoy en día el baloncesto ya es casi 90% personal y si acaso, pues estamos hablando de FIBA, 10% zona. Sí. La NBA es personal para esto, pero sí era, digamos, más de zona, era más de comunicación, digamos, de las ubicaciones, las rotaciones. Los switch que tenía que haber, digamos, especialmente en la parte de abajo, donde estaban, por la defensa de zona te daban una posición de 1-2-2, o de 2-1-2, o de 3-2. Entonces los de abajo eran los que estaban viendo la parte de la espalda de los que estábamos adelante. Entonces, era una forma que es lo que mencionabas, ¿no? Es decir, ellos tenían un liderazgo importante en el tema de la defensa. Mullins. Hilton, por ejemplo, Ángel Sánchez. No tuve la suerte de jugar con Ángel Mayona, pero se habla de Mayona como muy referente. Eran los que estaban ahí atrás. Lolo Gómez, estaban atrás cuidando a uno. Y eran los que te decían pantalla ciega, esto, lo otro. El tema de la pantalla, el roleo hacia el centro, era algo que se usaba en aquella época. Sí. No, y defender esa parte, pues implicaba. Los rusos jugaban mucho. Cuando vinieron a los Carlos Ulloa, esa pantalla y te iban para adentro y si te descuidabas te la podían donkear. Pues era un juego de mucho dentro de la zona. Ahora es mucho fuera de la zona. Es correcto. Sí. Y mucha gente disparando de larga distancia, ¿no? Hay que defender el perímetro ahora firmemente. Ya esas canastas que ahora vemos de Steph Curry y todas esas que se dan después de los 3 puntos que casi a la media cancha, que hoy es normal, en aquellos tiempos era algo impresionante, digamos. Era algo que salía del guión, del script. Así es, sí. Alguien que la tiró ahí por... Sí. Cayó por suerte, por suerte, por molestar. Porque no le entrenabas tampoco eso, No. ese no lo tiraba. No. Ahora, regresando al tema de la familia, que es muy importante, da la impresión que su papá y su mamá hicieron el trabajo. Sí, estuvieron cerca. A como manda la ley. Sí, estuvieron cerca y por eso muy orgullosamente lo destaco eso, que es algo que trato también de tomar esa estafeta y decirme, ahora mi rol con mi esposa es lo mismo que mis padres hicieron conmigo, pues. Entonces, sí es importantísimo esa cercanía de los padres con los hijos, en todo el sentido de las palabras, no solo en el deporte, en la vida, pues, porque los padres decimos que los hijos nunca dejan de ser niños, a la edad que tengan, ¿no? Entonces sí los recuerdo a ellos que, como en aquella entrevista platicamos también, en muchos partidos internacionales que tuve, ahí estaban presentes. Pues. Bonito, ¿no? Bonito. Y no solamente en las victorias, también en los momentos duros de uno en donde no eran victorias también. Claro. Y obviamente, pues, ahora que es padre, le tocó una generación diferente, un tiempo diferente, un tiempo de muchos retos, pero ¿qué ha sido la parte más determinante para tener los hijos que hoy tienen? Mi esposa juega un rol muy determinante para lo que hemos logrado construir juntos. La referencia de mis padres, mis hermanos, Dios, siempre está presente, especialmente en los momentos más duros. Es decir, cuando uno siente que tambalea por alguna situación, voltea a ver arriba y dice, necesito esa mano amiga y la sentís que te está protegiendo. Entonces, la fe, la parte de la fe para mí es muy importante, ¿verdad? Las amistades también. Las amistades
que la verdad que no son muchos, los que uno puede decir tengo bastante amigos, pero las amistades son pocas, pues. Y por ahí yo diría que el 90% de lo que he logrado hacer y construir, ahí está la base. Pero le tocó más que unos hijos. Se convirtió en líder de instituciones educativas. Que eso también representa un reto mayúsculo, porque de una u otra forma hay que seguir como pastoreando, ¿no? Sí, hay que compartirles, oveja, ¿no? hay que compartirles a ellos las buenas prácticas que uno tiene y esperamos que tomen ese tipo de señas, ¿verdad? Como decimos en el baloncesto. Ojalá la tomen para que les sea un poquito menos difícil la vida. ¿Cuáles son los retos que usted ha visto en el Colegio St. Mary's, por ejemplo, donde llega una generación que no se comparan? O sea, usted tiene una generación en el colegio que no se compara ni con Centennial, o sea, se construye una generaciones diferentes y por ahí hay muchos retos, ¿no? Para los profesores, para el director y para toda la gente involucrada en el colegio. Todo el tema de tecnología es un reto importante. Todo el tema de tecnología, el buscar cómo estar, digamos, aquí ahora, es importante que los muchachos, el balance de ellos también. Sí. Es decir, ¿por qué? Porque son mucho de movimientos muy rápidos, de ver pantallas y Scrolling. esto. Exactamente. Los padres de familia, afortunadamente, en nuestra institución están muy cercanos. Eso facilita las cosas. Los profesores con el director trabajando de la mano para esto. El tema de los valores. El tema de los valores es algo muy, muy importante. Pues, el hecho de que reconozcamos que podemos fallar, pero te digo, disculpa, fallé, y no me quiero ir por la lateral, sino por donde debe de ser. Así que yo creo que el camino que, después del baloncesto, que me involucré, como es el tema de la educación, me siento súper realizado. Qué bueno. Hacemos otra pausa aquí en Ocho Deportivo. Regresamos con esta buena conversación que tenemos el día de hoy con Jorge Ayestas. De regreso con ustedes, seguimos hablando con Jorge Luis Ayestas. Año 2025. No importa el año que usted vea esta entrevista siempre va a estar vigente a través del tiempo. Dicen que la vida es como el humo, se va. Sí. O pendemos de un hilo en algún momento. Entonces, no sabemos el mañana, pero sí, hoy, en esta entrevista, hoy presentes aquí, podemos decir que vamos a hablar del evento de baloncesto más grande en la historia de Nicaragua, que se viene para mes de agosto del año 2025. Por eso digo, no importa en qué momento vea esta entrevista, es importante cómo vamos a proyectar una conversación relacionada a un evento. ¿Qué significa que una leyenda del baloncesto, miembro del Salón de la Fama, confirme que va a haber una AmeriCup en Nicaragua? Que va a poder ver una AmeriCup en Nicaragua. ¿Qué significa esto para un país como Nicaragua? La gráfica que se me viene, Levi, hablando de imágenes de esto, es como cuando comencé a jugar baloncesto con el Colegio Calasanz y teníamos un partido al día siguiente. Entonces, yo dormía con el uniforme y me levantaba, desayunaba y me iba a jugar un partido. Cuando hablas de AmeriCup 2025 en Nicaragua, que es en agosto, yo veo lo mismo. No hay hora de estar presente, poder ver a nuestra selección de Nicaragua haciendo su mejor papel posible, pero igual admirar el nivel del baloncesto que tiene América para esto. A los mejores jugadores, como bien has destacado, el mejor evento de la historia del baloncesto de Nicaragua lo vamos a tener nosotros por acá. Entonces es un deleite, es disfrutar. Quiero apartar esos días, pedirlos a cuenta de vacaciones para poder... ¿Usted mismo se lo va a dar? Exactamente. Sí, son 10 días de full baloncesto en nuestra casa. ¿Están aprobadas las vacaciones? Sí, muchas gracias. En nuestra casa, y qué mejor que recibir... Yo he recibido llamadas hasta de Europa, de personas que están interesados en poder venir a ver esos partidos. Recientemente me llamaron de México, de Costa Rica, que cómo hacen para poder venir a ver esos partidos. Entonces ya te imaginas lo que significa eso y especialmente la responsabilidad que tiene nuestra selección de Nicaragua de dar lo mejor que puede. Pero voy más allá de la parte deportiva. El impacto país. ¿Cómo se puede capitalizar una AmeriCup en favor del país? Porque
la parte deportiva es obvia. No hemos tenido nunca un evento así. Los amantes del baloncesto van a disfrutar. Pueden estar desde la mañana hasta la noche. La selección va a tener a jugadores que van a pasar para la historia, Norchat y todos los que van a estar en esa AmeriCup. Pero desde el punto de vista país, ¿cómo se capitaliza un evento como este? Yo diría que cada quien debe buscar cómo aportar al AmeriCup, desde donde se encuentre, que las oportunidades van a estar presentes. Es decir, en todo el sentido de la palabra. Managua se va a vestir de gala, yo diría más de 15 días. Aquí van a venir muchos turistas, hay que aprovechar esas grandes oportunidades. ¿Cuál es el vehículo? La AmeriCup. Pero lo demás es complemento, como cuando decimos, vamos a ir a ver un partido. ¿Cuál es tu presupuesto? Lo que cuesta el ticket por 2. Si el ticket te costó $100, es un ejemplo afuera, un partido allá, guardate $100 que los vas a gastar o en un souvenir o en tu comida que vas a estar adentro. Entonces el país debemos de aprovechar ese evento tan importante para América para poder cada uno, los hoteles, los rentacar, la gastronomía nicaragüense, los centros turísticos, y hacer que eso sea Nicaragua per se, ¿verdad? Es decir, crear oportunidades y desde ya anunciarla a todas las personas que van a venir a visitar el AmeriCup antes, durante y que probablemente con los resultados que se alcance como país puedan seguir viniendo donde nosotros. Regresamos a la duela. Nos salimos un poquito ahí por el parqueo. Regresamos a la duela. Es mandatoria esta pregunta. O sea, si yo no hago esta pregunta, yo no puedo venir mañana al canal. Sí. ¿Cuál es para Jorge Ayesta el 5 ideal de todos los tiempos de Nicaragua? 5, dije. Si usted quiere poder agregar un sexto hombre, porque la NBA hasta premio da por el mejor sexto hombre. Y si quiere agregar 2 más, que pueden ser de la rotación de 8, se lo permito. Y puede poner un técnico, porque no puede un equipo correr sin técnico. Es una pregunta interesante. Usted sabe que yo iba a venir con esos picheos. Como bajamos a la duela, entonces yo me tengo que ocupar ahorita del tirador. Ajá. Paul Argüello. Le doy la bola las veces que sea necesario. ¿Usted lo vio meter muchas canastas? Sí. De diferentes puntos. Y como decía, y solo nos veíamos y ya sabíamos que era la jugada. Y diferentes momentos clave. Exactamente. En la parte de abajo, que va mejorando afortunadamente por lo que hoy en día el baloncesto demanda, Norchat. Igual, hasta le puedo decir, saliste para tirar de 3 y bueno, y ojalá la metamos para que ganemos el partido, ¿verdad? Las otras posiciones yo las dejaría ahí al criterio de los televidentes, a tu criterio. Voy a interpretar lo que me está diciendo. Sí. Esto es una interpretación de Levi. Sí. Que la selección histórica, el equipo ideal de la historia del baloncesto de Nicaragua es Paul Argüello, Norchat y el resto. Sí. Lo ratifica, Sí. Ratifica mi interpretación. 100%. Wow. Sí. 100%. Claro, pues no tuve la suerte de jugar con Norchat, lo he visto entrenar y yo sinceramente no he visto entrenar a un jugador. Da ganas de pasarle el balón ahí abajo. Por favor, con ojos cerrados y me regreso, como Stephen Curry, ¿verdad? Y me regreso, sí, ¿no? Así es, pues. Es una persona que está comprometido con dar su mejor rendimiento del baloncesto. Y es buen alumno. Y es un buen estudiante. Y tiene muy buenas compañías. Hay gente que le ha estado ayudando mucho a él a poder crecer, no solamente dentro de la cancha, sino también en la parte fuera, especialmente sus padres. Sí. Y gente que los está acompañando como Wesley Savery, entre otros, ¿verdad? Carlitos Parson, Dolly Miller, entre otros, que le han estado apoyando o que lo apoyaron a Norchat. Jorge, ¿le puedo volver a hacer la pregunta? No, dele, por favor. Y si tuviera que agregar un tercero. Muy probablemente sea Noel Mackenzie. No tuve la suerte de entrar en su carrera, pero lo que yo lo vi Usted jugar... iba saliendo y Noel Mackenzie entró. Sí, para esa época, pero un jugador que tiene un carácter que igual le doy la pelota y Y que puede jugar las 5 posiciones, además. además. Es una buena escogencia. Sí. Es una escogencia inteligente. Sí, por lo menos ahí van 3 importantísimos pues, que tienen que estar en la historia del baloncesto de Nicaragua. Y si usted
estuviera en la decisión de buscar un acompañante para Norcha de ahí abajo en la defensa, ¿a quién pondría? De mi tiempo, que es donde yo, a Germán. ¿Verdad? No lo dudo ahí. Sí, sí, sí. Germán Mullin para mí era alguien seguro, muy respetado en Centroamérica, muy respetado, y un jugador que tenía un carácter que se establecía. Pues. Me gusta ahí todas esas escogencias. Van cuatro ya. Suficiente con esos cuatro. Yo no me sigo metiendo más. No, ya no. No, no. Y hay muchos buenos jugadores, hay muchos buenos jugadores. Nicaragua ha tenido muy buenos jugadores y mi respeto, aprecio a los que estuvimos en la cancha, a los que ahora están, a los que estuvieron en la cancha, que fueron muy buenos jugadores también. Esta pregunta es la última complicada, prometo yo hacerle. ¿Es fácil hoy día definir quién es el mejor jugador de baloncesto de la historia de Nicaragua? Sí, si es la pregunta esa, Norcha. Norcha Tomier es la persona que ha alcanzado el mejor nivel de baloncesto en Nicaragua. En mi tiempo, Paul Argüello, indiscutiblemente, para esto. Pero Norcha, al contrario, está en desarrollo todavía. Está en desarrollo, así que no ha llegado a su máximo él. Pues, y como está comprometido con el deporte, no tengo la menor duda que va a seguir escalando buenas posiciones. Unos meses antes de esta entrevista, falleció Ray Wilson, un ícono de la posición que usted jugó. Como Wilson se han ido un sinnúmero de grandes figuras que lograron incluso entrar al Salón de la Fama, pero me quería detener en Ray Wilson. ¿Cómo recuerda Jorge Ayestas a Ray Wilson? Una persona que viajamos bastante. Con Ray viajé a San Francisco, viajamos a Panamá. ¿China? Viajamos a China. Nos enfrentamos en los años 90 con esta franquicia súper respetada como eran los Astros, sí, que jugábamos en el Parque Luis Alfonso, jugamos en Colegio La Salle, jugamos en el Polideportivo. Y mi recuerdo con Ray Wilson es un muchacho que a pesar de la altura que tenía, era un gigante dentro de la cancha. Él daba todo en la cancha, lo que estaba en sus facultades. Es decir, sé que me duele hablar de Ray Wilson porque convivimos mucho, y muchos tiempos, no solo de cancha, también fuera de la cancha. Era una persona muy jovial, muy bromista. Me dolió el fallecimiento de él. Estuve cerca antes de su fallecimiento y mi respeto para Ray Wilson por todo lo que él dio por el baloncesto, que creo que hizo mucho por Nicaragua. Tuviéramos diferentes piezas en esta mesa. Las piezas que conforman el ajedrez o el tablero de la historia del baloncesto de Nicaragua. Dentro de todas esas piezas, ¿qué pasaría si esa pieza llamada Yuri Signy sale del tablero? La pregunta de otra forma. ¿Cuánto implica Yuri Signy en la historia del baloncesto de Nicaragua? Muchísimo para el baloncesto. Yo tuve la gran suerte de coincidir con Yuri desde los años 80 y es el día de hoy y es la persona más cercana que tengo del baloncesto. Es decir, él ha sido un dirigente del baloncesto apasionado, ha estado en todo momento. Una vida dedicada, ¿no? Una vida, no solo él, la familia también. Ajá. Su esposa, sus hijos. Porque necesitas el apoyo de tu familia. De tu familia. Y es hoy en día, y Yuri está trabajando. Ayer casualmente nos vimos y está trabajando en el baloncesto, está pensando en Americopa, está pensando... Es decir, esa pieza, para que esto camine como ha caminado, tiene que estar Yuri en la foto. Claro. De ahí. Además que es la persona que se vive como actualizando, viendo toda la parte de reglamentos, cambios en procesos FIBA, y que pues hay que tener una constante actualización sí, de todo ese tema, ¿no? Sí, 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 es fundamental. Yuri ha sido para mí una persona muy importante. Para que tengas una idea de lo que te estoy hablando, ¿verdad? Al único equipo que yo venía a jugar cuando yo estaba en México, que me invitaba, era los Astros. Era el mes de diciembre que tenía mis vacaciones. Entonces, la persona que estaba en contacto con mi familia, con mi papá, con mi mamá, para agendar eso era Yuri.
Y uno de los que más me acompañó en los Carlos Ulloa fue Yuri. Y lo que yo veía que hacía por los demás, pues es una persona que ha dado mucho al baloncesto. Y afortunadamente es miembro del Salón de la Fama también. A propósito de eso, ya se hicieron un par de elecciones al Salón de la Fama del baloncesto. Usted puede tomar la decisión de no contestar esta pregunta. Yo creo que sí la va a contestar. ¿Qué personaje, qué atleta hay que meter urgente al Salón de la Fama del baloncesto? Deben de haber varios. No quiero cometer el error de dar un nombre a la ligera. Deben de haber varios atletas, dirigentes también que han dado su vida por el baloncesto. Pero creo que es parte de los ejercicios de reconocimiento que se están haciendo ahora. Afortunadamente ya el baloncesto ya tiene su propio Salón de la Fama, y creo que eso gradualmente se va a ir trabajando para lograrlo. Yo estoy seguro que el comité elector del Salón de la Fama del baloncesto tomará en cuenta, digamos, las observaciones, las recomendaciones de quienes hemos sido parte de la historia del baloncesto en Nicaragua, y seguramente deportistas, dirigentes, árbitros, entrenadores, tendrán que ser parte de esto. Y hay nombres interesantes, pues, pero no quiero cometer el error de obviar a alguien que tiene bastante peso para nosotros. Y yo decía esto porque, bueno, es mejor meter en vida a la gente que, Sí. que hacer un honor post-mortem. Así es. En vida. Es en vida, ¿no? Es en vida. En lo posible, en vida. Y si hay alguien que tiene alguna condición especial, hay que priorizarlo. Hay que priorizarlo porque, pues, que lo disfrute. Además, se lo ha ganado. Es un reconocimiento a lo que han hecho, pues, para esto. Jorge, esta pregunta siempre la hago porque también es mandatoria. ¿Cómo quisiera ser recordado Jorge Ayestas cuando tenga que partir de este mundo? Alguien que le deseó el bien a las personas con quien tuve chance de poder convivir. Me gusta servir, soy exigente, sé que soy exigente, conmigo mismo en primer lugar y también con quienes estoy cercano. Ese sería lo que yo aspiraría, puede ser, digamos, recordado de esa manera. Me siento orgulloso lo que he logrado alcanzar. Sigo teniendo sueños para esto y parte de los sueños también es el deporte, el baloncesto, ¿no? Dicen que hay una máxima que si tu hijo no hizo lo mismo que hiciste vos, que no es una obligación, ¿verdad? Hay que dejar que los hijos escojan lo que quieren. Dicen que son los nietos. O sea que usted quiere ver a un nieto que juega baloncesto. Bueno, me gustaría, Ajá. sí, me gustaría. Soñé con mi hijo que lo hiciera. Ajá. Tomó otras decisiones, a lo cual lo felicito por lo que alcanzó. Pero tal vez los nietos, ojalá que exista esa máxima, pues que se practique eso. ¿Estaría dispuesto a pasarle el balón por lo menos? Totalmente, al contrario, entrenar con él para decirle ponerlo lo ready. exactamente. Y buscar a los mejores jugadores del momento para que me le ayuden también, Ajá. ¿verdad? Para eso, ¿verdad? Claro. Como platicamos ahorita. Levi. Qué bueno. Quiero agradecerle por su tiempo el día de hoy en esta entrevista. Sé que se nos quedan algunas cosas, siempre me pasa, ¿verdad? Y es parte del aprendizaje que tengo, ¿verdad? En entrevistas, pero ¿usted cree que se nos queda algo importante en esta entrevista? No, yo diría, en esta entrevista, invitar a los televidentes, a los que van a ver este programa, a la AmeriCup en agosto. Esa sería, digamos, una de las emociones que me genera el poder en vida, estamos hablando, poder que en Nicaragua vamos a poder ver este nivel de baloncesto, que en aquel momento se llamaban Carlos Ulloa, pues, y que pudimos ver ese nivel de baloncesto. A ese nivel nosotros accedíamos. Exactamente. ¿Verdad? Ahora que vayamos a apoyar a nuestra selección de Nicaragua para que den lo máximo y poder admirar a los otros jugadores, porque vienen jugadores muy calificados, pues que ojalá puedan venir más veces a Nicaragua, pero tengo mis reservas, pues que pueda haber otro nivel de competencia como el que vamos a tener en agosto. Igual que pidan sus vacaciones para esa fecha para disfrutar al máximo. Con tiempo, ¿verdad? Con tiempo ahorita, sí. Las cosas con tiempo, sí. Así es. Yo creo que están aprobadas esas vacaciones. Sí, muchas gracias, Levi. Si se piden con tiempo. Sí. Así que queremos agradecerle por su tiempo también, habernos acompañado en esta entrevista con Jorge Luis Ayestas, una leyenda del baloncesto, una leyenda de la vida misma, porque al final
se puede ser leyenda en varias cosas, ¿no? Sí, se puede hacer. Entonces, Gracias. Gracias, Lady, por esta invitación. queremos agradecerle su tiempo. El tiempo es muy importante. Sí, es el factor de los más importantes que hay. Dicen que la gente puede tener mucho dinero y no puede comprar el tiempo. Sí. O la salud, ¿eh? O la salud. Sí. Tiempo es muy importante. Tiempo es oro. Gracias, Jorge. Así que nos vemos. Pasen un feliz resto del día y nos vemos en la próxima.